Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos virtualmente a nuestro Ateneo de Santander, que ahora está en su casa o en el lugar donde ustedes quieran estar. Como ven, no perdemos la oportunidad para estar todos reunidos. Pensamos que este método nos irá costando entrar a la gente, pero que bueno, que es una solución mientras no nos podamos reunir todos en nuestra sala del Ateneo. Hoy tenemos la satisfacción de tener con nosotros a don Carlos Ajenjo, que ya ha estado en diversas ocasiones. Si recuerdan ustedes las conferencias, dos que hizo sobre del Sputnik a la Luna de la mano de Newton, y la otra fue Historia del teléfono. Teníamos una conferencia programada para el 19 de marzo que trataba sobre los transbordadores espaciales y el telescopio Hubble. Pero, pues por desgracia, no se pudo dar aquella conferencia, pero en cambio le hemos rogado, y aquí está con nosotros, hablando sobre la primera parte de la conferencia, así que le tocará también hablarnos sobre el telescopio Hubble. Hoy hablará sobre los transbordadores espaciales. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Y leo brevemente su currículum. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Cantabria. Trabajó profesionalmente en Telefónica en muy diversas actividades, como formador de operadores técnicos, monitor en distintas tecnologías, como transmisión de datos, sistemas digitales de transmisión, servicios y equipos telemáticos, equipos de fuerza y manual de estilo. Como titulado superior, fue responsable del Centro Telemático de Cantabria durante 9 años y luego fue nombrado coordinador provincial de instalación y mantenimiento, cargo que ocupó hasta su jubilación. Desde entonces se dedica a seguir aprendiendo, bueno, seguirá toda su vida aprendiendo, aunque yo creo que de física pues lo sabe casi todo. Y por supuesto divulgando la ciencia, y de eso nos beneficiamos el Ateneo de Santander y sus asociados y toda la gente que quiera escucharle, que evidentemente tiene un éxito tremendo porque es un divulgador maravilloso, como van ustedes a comprobar. Luego, él siempre dice que lo que está intentándolo es como jugador de golf y que ahí tiene menos éxito, pero bueno, a nosotros lo que nos importa es lo de la divulgación, con lo cual, gracias, Carlos, por estar aquí y estamos deseando escucharte. Buenas tardes. Debo felicitar al de Santander por recuperar las actividades culturales, agradecerles la invitación a esta charla y especialmente a Mercedes Ortega por organizarla y por estas palabras que ha dicho de mí. El año pasado, en verano, seguramente que os acordáis todos de que celebramos el 50º aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Tuvimos la ocasión en esos días en el Ateneo de toda la carrera espacial. Todos los acontecimientos que tuvieron lugar como consecuencia de la rivalidad entre Estados Unidos y la URSS por llegar a la Luna. Vimos, y lo voy a ver nada más muy brevemente, que fue una carrera política, propagandística y sobre todo tecnológica. Durante los primeros años de 1957 fueron ganando todas las etapas. A los pocos meses los Estados Unidos hacían la misma prueba, pero la iniciativa siempre la llevaba la URSS, encabezada por quien vemos ahí arriba en el centro, Sergei Korolev. Fue el artífice de la carrera espacial soviética. Vemos ahí algunas imágenes del primer lanzamiento del cohete R-7 Señorka con la cápsula Sputnik, el lanzamiento del el primer hombre que dio la vuelta en órbita, Yuri Gagarin, la primera mujer, que fue Valentina Tereskova, el primer hombre que dio una actividad extravehicular, que es decir, salir de la cápsula, que fue Leonov, y el cohete Soyuz. Por parte de Estados Unidos, vemos ahí uno de los pioneros en el lanzamiento de cohetes, que fue Robert Goddard. Vemos a John Glenn, el primer americano en entrar en órbita.
Y alrededor del año 1962 fue cuando John Fitzgerald Kennedy decidió, pues de una forma como dar un golpe en la mesa y decir: nosotros somos los primeros que tenemos que llegar a la Luna. Y esa decisión política, acompañada de un enorme presupuesto, casi una carta blanca, fue la que dio un gran giro en la carrera espacial. Y a partir de esa fecha del año, ya un par de años después, del año 1965, todas las etapas empezaron a ganarlas los americanos. Por supuesto, de la mano del artífice del logro principal, que es la misión Apolo, que fue Wernher von Braun, que le vemos ahí en esta imagen. Se consiguió en 1969 llegar a la Luna. Hubo 6 viajes a la Luna, fueron 12 astronautas los que la pisaron, trajeron como 400 kilos de material lunar que se analizó, que está todavía algunas cosas sin analizar, se repartió por cantidad de universidades y laboratorios. Ese gran logro fue, como he mencionado, un objetivo político, y una vez que todo el mundo se planteó, bueno, ¿y ahora a dónde vamos a viajar? Después de viajar a la Luna, que son 384.000 kilómetros, uno se podía preguntar, bueno, ¿y luego dónde fuimos? ¿Luego dónde viajamos? Pues nada más que hasta la órbita terrestre. Estoy hablando solamente de viajes tripulados. Porque en cuestión de sondas, se han enviado sondas a todo lo que se mueve en el sistema solar, a todos los planetas, los satélites de esos planetas, incluso al Sol. Hay una sonda muy interesante que está viajando ahora hacia el Sol. Y quería destacar una de las sondas que se enviaron en 1977. Fueron las Voyager. Se enviaron 2, Voyager 1 y 2. Curiosamente se envió primero la 1 y luego la 2. Y llevan viajando 42 años, 9 meses y 7 días. Siguen en Tierra, han atravesado todo el sistema solar, se salen del sistema solar, deben estar ya por la nube de Oort y las comunicaciones con ella tardan 15 horas y pico. O sea, están a 15 horas luz de la Tierra. Aproximadamente a 18.000 millones de kilómetros, viajando a 54.000 kilómetros por hora. Pero lo que me voy a centrar es en el tema de la investigación y de la exploración espacial tripulada. Ahí a la derecha vemos el cohete el Saturno V, que fue diseñado por von Braun, que sirvió para... Como vemos, un cohete enorme. Ha sido el cohete más grande que se ha construido. A pesar del tiempo que ha pasado, más de 50 años ya, no se ha construido un cohete más grande que este. Lo cual no quiere decir que haya actualmente cohetes más potentes, pero de menor tamaño. Hay un factor fundamental en la exploración espacial y es el dinero, el presupuesto. Cuando se enviaba un cohete Saturno, el cohete Saturno V, como está marcado ahí, solamente era recuperable ese pequeño triángulo que hay en la cabeza de él. Ahí, que vemos un poco más ampliado en la imagen de la izquierda, era ese pequeño habitáculo donde viajaban confinados 3 astronautas que apenas se podían poner de pie ni mover. Pero era la única forma de poder llegar a la Luna. Ese cohete, todo lo demás, había que hacer uno completamente nuevo y esto era carísimo. Entonces, hay que ver la época en la que estábamos. En aquella época, fue la llegada a la Luna, y durante los años 70, en Estados Unidos había una gran protesta social, estaba la guerra de Vietnam, y todo aquel dinero que se gastó en
la exploración espacial del proyecto Apolo sufrió un bajón enorme de presupuesto. Entonces había que buscar un sistema de viaje mucho más barato y, a ser posible, que gran parte de los elementos que se utilizaban en esos viajes fueran recuperables y reutilizables en otras misiones. El logro que se consiguió es lo que tenemos allá a la izquierda, que es el tema principal del que estamos hablando hoy, que son los transbordadores espaciales. Ahí tenemos la comparación de tamaños. Prácticamente la mitad en longitud. El Saturno V medía 110 metros de altura y este 56. El peso de un Saturno V completo con combustible era casi de 3 millones de kilos. Este, también cargado, no llegaba al 1,5 millones de kilos. Se hicieron, luego lo vamos a ver con más detalle, 135 misiones durante 30 años de los transbordadores. La denominación de cada viaje, al principio, dependiendo del vehículo que se transportara, luego daremos nombres a cada uno de ellos, tenían una denominación muy compleja. De forma que después de los primeros lanzamientos decidieron llamar a todos los viajes con las siglas STS y un número secuencial según el viaje que fuera. De manera que el primer viaje fue el STS-1, STS-2, etc. STS son las siglas de Space Transport System. El primer vehículo que se construyó fue un prototipo. El prototipo no tenía motores, solamente se diseñó y se construyó para probar el viaje de vuelta de la órbita. Al principio tenía un nombre clave, no tenía un nombre con el cual denominarle, y la NASA convocó un concurso pidiendo a los americanos que propusieran nombres para este vehículo. Recibieron muchísimas cartas y ganó por goleada el nombre de Enterprise. En aquella época se estaba poniendo la serie de televisión Star Trek, en la que, como todo el mundo sabe, la nave que viajaba por entre las estrellas pues era el Enterprise. Este modelo, como no es un avión, luego hablamos un poco más detalle del transbordador, no es un avión porque este que vemos ahí concretamente, el Enterprise, no tiene motores, o sea, no puede despegar. La única forma de probar el vuelo era montándole encima de un Boeing 747 especial de la NASA y específicamente dedicado a esta función, que despegaba y le soltaba en el aire para probar solamente el aterrizaje. El aterrizaje, como no tiene motores, era solamente planeando, que es como los demás transbordadores hacían los aterrizajes. Este ya es un momento del aterrizaje de uno de los transbordadores, quizá con el nombre más popular, que es el Discovery. Shuttle es la denominación en inglés de los transbordadores. El diseño de este vehículo, como he puesto ahí, se debe al ingeniero Maxime Faget y fue desarrollado durante los años, el proyecto estaba hecho ya en el año 69 y durante todos los 70, debido a los problemas de presupuesto otra vez, pues fue retrasándose hasta que ya en los 80 fue cuando empezaron los primeros vuelos. Pues el primer lanzamiento del transbordador espacial Columbia, el nombre del primero que se construyó y que voló, se denominaba Columbia, fue el 12 de abril de 1981. Cabo Cañaveral. KSC es el Kennedy Space Center, que es el Centro Espacial Kennedy. En relación a estos nombres, hubo una confusión, existe una confusión
porque tras el éxito del programa Apolo, que fue promovido principalmente durante la administración de Kennedy, debido a ese éxito, el Cabo Cañaveral, en Florida, le cambiaron el nombre y le llamaron Cabo Kennedy. Seguramente que recordamos muchos pues, cuando hacían referencia a algún lanzamiento que se hacía desde Cabo Kennedy. Después de unos años, y debido a que Kennedy no era nada popular, y mucho menos en los estados del sur, hubo un movimiento popular para volver a cambiar el nombre y recuperar el de Cabo Kennedy. Perdón, recuperar el de Cabo Cañaveral. De manera que lo de Kennedy quedó solamente para el complejo de lanzamiento. Todas las plataformas, los hangares y todo. Por eso los vuelos se denominan o que son desde el Centro Espacial Kennedy o desde Cabo Cañaveral. Coincidió exactamente este lanzamiento con el 20º aniversario del vuelo de Gagarin. Gagarin, en el año 61, bueno, precisamente el 12 de abril, fue la primera persona que hizo una órbita a la Tierra. Los transbordadores funcionaron durante 30 años. Ahí abajo vemos que el último, denominado Atlantis, hizo el último viaje en 2011. Hubo una posibilidad que se desechó durante los años 90 de actualizar el transbordador. El transbordador diseñado, como hemos dicho, al final de los 60, durante los años 70, después de 20 años y muchísimos vuelos, se planteó esa posibilidad, pero ocurrió que una decisión política dijeron, no, vamos a seguir con esto que está funcionando bien. ¿Qué ocurre? Que dicen que lo que sabemos decir muchas veces, si funciona bien no lo toques, pero pasa que luego le tocaba muchos años todavía de trabajo y fue cuando se vieron y se manifestaron más los problemas del envejecimiento de los transbordadores, que lo vamos a ver más tarde. Cuando empezaron los transbordadores, la NASA y bueno, los que estaban detrás del proyecto de los transbordadores lo vendían como algo que iba a ser comodísimo, rápido y muy barato. Como pongo ahí, fue el inicio de una nueva era de lanzamientos baratos y rutinarios. Era, salvando las distancias, como si una vez que volvía un transbordador, le cargaban de combustible, le cambiaban el aceite, le limpiaban el parabrisas y a correr otra vez, a lanzar otra vez. De manera que creían que en 10 o 15 días, en un par de semanas, podría lanzarse de nuevo. La realidad fue que después de muchos años tenían que trabajar 400 personas durante 6 meses para actualizar, para revisar y comprobar todo lo que funcionaba en un transbordador para poder volver a ser lanzado. Se decía que el transbordador era un avión, un vehículo que despega como un cohete y aterriza como un avión. Y lo veremos ahora cuando repasemos todo el sistema de funcionamiento. Aquí hay un montón de datos, pero no os voy a contar todo porque es un lío y no merece la pena. Lo que vamos a ver es en qué consiste en esta diapositiva. No es el cohete convencional. Vamos a ver qué 4 elementos componen esto. Por una parte tenemos en los laterales 2 cohetes llamados boosters, cohetes aceleradores, cargados con perclorato de amonio, que es el propergol de combustible. El propergol es la palabra que se utiliza para los combustibles que utilizan los cohetes. Un cohete funciona exactamente igual que un motor de reacción de un avión. Lo que ocurre es que el avión lleva solamente combustible y el comburente, que es el oxígeno, le utiliza del aire, porque los aviones vuelan por el aire. Sin embargo, un cohete, como sobrepasa la atmósfera, viaja por una zona donde no hay oxígeno. Luego, los combustibles tienen que llevar
los cohetes tienen que llevar combustible y comburente incluido. Y a ese conjunto se le llama propergol. Así que el propergol que llevaban los boosters era, como he mencionado, el perclorato de amonio. Estos cohetes eran recuperables. Al acabar su combustible, de la parte alta, que el triangulito que vemos allí arriba, se desprendía la cúpula, se desplegaba un paracaídas y caían al Atlántico, y un barco los recuperaba. Luego tenemos lo que es el transbordador, también denominado orbitador, que es lo más parecido a un avión, pero como hemos mencionado, no es un avión por muchas características. La forma de despegar era adherido a estos dos cohetes. Y luego tenemos esa cosa tan grande de color naranja, que parezca un cohete, tiene pinta de cohete, y estamos hablando de cohetes, no lo es el depósito de combustible del transbordador. Es decir, el transbordador tiene sus motores, tiene 3 motores principales que se alimentan con el combustible que hay en ese gran tanque de color naranja. El combustible los 2 elementos de alimentación son oxígeno líquido e hidrógeno líquido. Cuando se acaba el combustible, el transbordador puede viajar ya en órbita sin la carga de lo que pesa ese monstruo de tanque externo. Bueno, ya conocemos estos 4 elementos. Vamos a ver por qué sube un cohete, por qué un cohete asciende. Ahí vemos el ejemplo de un globo. Un globo le hinchamos, creamos en su interior aire a presión. ¿Y qué pasa cuando le soltamos? Como el aire está a presión y fuera hay una presión menor, se escapa. Es decir, empuja aire hacia la izquierda, tal como vemos el dibujo. Pues bien, esa acción, esa fuerza que hace el aire hacia la izquierda, por el hecho de ejercer esa fuerza, aparece inmediatamente en la misma dirección, pero en sentido contrario, otra fuerza similar, exactamente igual a la que hace el aire a salir. Aprovechamos esa fuerza que se llama de reacción, pues conseguimos que el globo se mueva. ¿Qué es lo que ha movido al globo? La fuerza de reacción. Pues bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es, para hacer un cohete, exactamente lo mismo. Tenemos un contenedor que es este, en el que hacemos una reacción química cuya consecuencia sea la generación de gas. Cuanto más gas, mejor. Y además, una reacción muy rápida. Eso es lo que hacen los combustibles de los cohetes. Y luego lo que tenemos que hacer es poner un motor que expulse ese gas a la mayor velocidad posible. Cuanto más rápido y más fuerte empuje al gas para salir, mayor será la fuerza que tenga el cohete para ir, en este caso, como vemos ahí, a la derecha. Ahí tenemos ya hemos inventado un cohete. Tenemos combustible y el oxígeno. Se juntan, reaccionan, sueltan el gas y ya se mueve el cohete hacia la izquierda. Y ahí tenemos el resultado. Resumiendo, la acción de la expulsión de gases, cuantos más rápido y más fuerte se expulsen, mayor será la fuerza de reacción, que es la que va a impulsar al cohete a ascender, a vencer a la gravedad y a vencer la resistencia aerodinámica de la atmósfera. Fundamentalmente, lo de la gravedad. Hay que tener en cuenta que esta ascensión no es a velocidad constante, parte de cero, va acelerando. Por lo menos tiene que superar, en principio, la atracción de la gravedad.
los 9,8 metros por segundo. Pero la aceleración que adquiere un cohete que supera la resistencia aerodinámica de las capas bajas de la atmósfera es de 5 kilómetros por hora por segundo. Es decir, está ascendiendo y cada segundo su velocidad aumenta en 100 kilómetros por hora. Hay que tener en cuenta que la inyección en órbita de un satélite, de un transbordador, necesita que ese vehículo viaje alrededor de 28.000 kilómetros por hora. Luego es necesaria toda esta potencia y toda esa aceleración. Bueno, aquí vemos un transbordador despegando. Los boosters, los cohetes aceleradores laterales, esos blancos que hemos visto, son, por supuesto, básicos. Proporcionan el 83% del empuje del ascenso. Luego vemos ahí en el centro estos tres motores principales del propio transbordador, alimentados, como vemos, del combustible del tanque exterior, que como vemos no suelta nada, porque es un depósito solamente. Y luego tenemos en los laterales de los motores principales del transbordador dos motores auxiliares. Esos son los que van a funcionar para la realización de maniobras del transbordador ya en órbita. Son orientables, como vemos ahí, pueden subir para arriba o para abajo, para que haga el transbordador las maniobras necesarias. Pero ya, por supuesto, sin combustible para alimentar los cohetes principales. Aquí tenemos el aparato, no vamos a entrar más en él. Lo más importante es, tenía capacidad para un máximo de 7 tripulantes, no precisamente astronautas, porque al principio eran astronautas, pero como realizaban cantidad de misiones científicas, de experimentos, luego pasaron a ser científicos los que viajaban junto con los astronautas, que eran los tripulantes del vehículo este. Los transbordadores, como dije antes, realizaron 135 misiones durante esos 30 años. ¿Qué hicieron los transbordadores? En primer lugar, bueno, no hay cuestión de preferencias en este orden, pero bueno, aquí he mencionado algunas de ellas. Lanzamiento de los telescopios espaciales Hubble y Chandra. Chandra es un telescopio espacial de rayos X y el Hubble, que seguramente casi todos hemos oído hablar de él, es un telescopio que tiene mucha historia. Su lanzamiento fue muy curioso porque después de lanzarle, las primeras fotos que hacía eran horribles. Resulta que por un fallo gordo, el telescopio era miope. Entonces, después de todo lo que había costado, que era muchísimo, se plantearon lanzar un transbordador y volverle a traer a la Tierra para repararle o repararle en órbita. La decisión fue acertada de repararle en órbita. Se tardó 10 años en preparar esas misiones y los transbordadores subieron a la órbita a alcanzar el Hubble y ponerle gafas, en plan coloquial para entenderlo, hacer las modificaciones necesarias para que se viera. Y a partir de entonces el éxito del Hubble ha sido extraordinario, porque se creó para estar funcionando durante 15 años y lleva 30 y aún así con nuevas sorpresas y una información muy interesante. También se utilizó para poner en órbita y reparar y recuperar satélites de todo tipo, satélites que merecía la pena recuperar, para poner nuevos en órbita, para lanzar desde la órbita ya sondas interplanetarias, para hacer experimentos científicos en baja gravedad, sobre medicina, biología, sobre cualquier materia científica. Y otra misión también muy importante fue la construcción y el abastecimiento y el mantenimiento
de la Estación Espacial Internacional. Antes mencionábamos la carrera espacial, que una vez que los soviéticos vieron que era imposible ganar la carrera para llegar a la Luna, no lo mencioné, pero en el año 66 Sergei Korolev murió, el cohete que iba a lanzar las misiones a la Luna falló mucho, sí, bueno, falló mucho, falló en todos los vuelos de prueba, fallaron. Desistieron los soviéticos de llegar a la Luna y se dedicaron a una función muy importante que fue la de los laboratorios espaciales, concretamente el MIR. Al cual siguió el Skylab americano de la NASA y posteriormente pues, la Estación Espacial Internacional, que es un enorme laboratorio que está en órbita, que está en una órbita más o menos a 400 kilómetros de altura, da vueltas alrededor de la Tierra cada hora y media, viajando pues eso, unos 28.000 kilómetros por hora, y su construcción por módulos, el abastecimiento de astronautas, renovar las tripulaciones, pues todo se ha hecho a través de los transbordadores espaciales, hasta el año 2011, que es cuando dejaron de volar. Bueno, pues todas esas son las misiones en general que se han cumplido con el transbordador. Se construyeron estos transbordadores espaciales, aparte del Enterprise, que era un prototipo. El primero que se construyó fue el Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis y el Endeavour fue el último. Muy brevemente la función del transbordador. El despegue. Salen de una plataforma, se ha montado todo este conjunto que vemos aquí arriba, se ha montado en un inmenso hangar en el Centro Espacial Kennedy. En este vehículo inmenso que viaja a unos 2 kilómetros por hora, se lleva hasta el lugar de lanzamiento y allí se efectúa el lanzamiento. Hay una cosa que se aprecia muy bien se aprecia claramente en estas fotos, y es el color del tanque externo. Si os fijáis, en el de la derecha es blanco y el de la izquierda color metal. Pues aunque parezca una cosa anecdótica, es muy importante y fue bastante trascendente. En principio se pintó el tanque central de blanco porque el tanque central hemos dicho que es el combustible del transbordador y el combustible es oxígeno líquido y hidrógeno líquido. Tenemos que tener en cuenta que el oxígeno y el hidrógeno a temperatura ambiente son gases. Luego, para que sean líquidos, tienen que estar a 200 grados bajo, con lo cual hay que evitar que se caliente. Todo este conjunto se monta en la plataforma y luego se inyectan los combustibles. Entonces, para que no se caliente, se pinta o se pintaba el tanque central con una pintura reflectante, sobre todo de los rayos ultravioleta, que son los más energéticos y los que más pueden calentar el contenedor del tanque central. Pero vieron que esa pintura añadía 273 kilos a todo el conjunto. 273 kilos es muchísimo peso que se podía utilizar para incrementar la carga útil o para mejorar el lanzamiento. Y entonces decidieron quitar la pintura, o sea, mejor dicho, no pintar los tanques externos y cubrirle de una espuma, de un foam aislante. Con lo cual, al ser transparente, se seguía viendo ese color metálico del acero del contenedor, del tanque, y es lo que pasó con los siguientes vuelos. Solamente se pintó de blanco en el 1 y en el 2, las dos primeras misiones del transbordador. Luego vamos a ver esa trascendencia que mencionaba sobre la utilización de
la espuma protectora en el tanque central. Bien, hemos hecho el despegue. Las imágenes del transbordador son espectaculares al máximo. Hay unas fotos preciosas. Una vez que ha despegado, a los 2 minutos, o sea, solamente 2 minutos, los tanques, los boosters, los aceleradores, han acabado. Se despegan por una pequeña explosión, un sistema pirotécnico, se despegan del tanque central al que estaban acoplados y caen a tierra con los paracaídas que hemos dicho porque son recuperables. Es la primera etapa de lanzamiento, eso es a 60 kilómetros de altura. Sigue solamente funcionando ya con los 3 motores principales del transbordador. Ya estamos ya a más de 60 kilómetros, la densidad de la atmósfera es muchísimo más baja, la resistencia aerodinámica es muy baja y es suficiente para conseguir esas velocidades que hemos hablado antes de 28.000 kilómetros por hora. A los 8 minutos, cuando llega a 22.000 kilómetros por hora, se desprende el tanque central. El tanque central, ya como está fuera de la atmósfera, tiene que hacer la reentrada. Y en la reentrada se funde, se quema. Luego vamos a ver cómo es la vuelta del transbordador para explicar este asunto. Es decir, en 8 minutos y medio el transbordador ya está en órbita. Aquí le tenemos en órbita. Ahí vemos la bodega. Bonito. La función principal del transbordador es llevar o traer satélites o piezas de la Estación Espacial Internacional. Una bodega enorme. Mide 16 metros de largo y 4,6 de ancho. De manera que en esa bodega cabe un autobús normal, o sea, no de esos grandotes, pero un autobús urbano de estos que vemos por Santander cabe en esa bodega. El transbordador hace su misión. Las misiones oscilaban entre 10 y 15 días a la Tierra. La reentrada es la segunda fase más importante del viaje. La primera, fundamental, es el despegue. En el despegue tiene que funcionar todo perfectamente. Al máximo, todos los mecanismos al máximo y todo tiene que ser perfecto. El segundo momento de más suspense es la reentrada. ¿Por qué? Todos los satélites tienen que estar en órbita. ¿Por qué tienen que estar los satélites en órbita? Pues porque la atracción de la gravedad hace que nada vuele libremente alrededor de la Tierra o de Júpiter o de cualquier planeta o satélite o estrella. Hay una atracción permanente. Entonces, ¿cómo se consigue vencer la atracción de la gravedad para que un satélite esté orbitando y no caiga a la Tierra? Pues es a base de velocidad. La fuerza de gravedad tiene que estar compensada por otra fuerza. La gravedad depende de la distancia. La intensidad de esa gravedad depende de la distancia a la que esté el satélite. Entonces, se puede calcular a qué velocidad tiene que girar para que exista un equilibrio entre la fuerza de atracción y la fuerza centrífuga de alejamiento para que la órbita se mantenga. Un transbordador, si está más o menos a unos 400 kilómetros de altura, igual que esta Estación Espacial Internacional, la forma de que ese laboratorio esté ahí permanentemente, porque está atraído por la gravedad, esté girando a 28.000 kilómetros por hora constantemente. De esa manera se puede mantener. Seguramente que hemos visto todos en alguna película un seguimiento de estas películas de acción, de algo a través de satélite. Va uno, le dice, oye, pon el satélite encima de Chicago.
y vemos desde un satélite pues, la acción que se está realizando en la Tierra. Oye, vete para acá, vete para allá. Y van moviendo el satélite para acá y para allá como si se pudiera manejar de esa manera. Eso es pura fantasía. Sabemos que un satélite, y mucho menos a esa distancia en la que se pueden ver detalles de la superficie de la Tierra, está viajando a esas velocidades. Luego, nada de pararse ahí y mira y enfócame el camión a ver qué matrícula tiene. Eso se hace ahora con los drones, pero entonces con los satélites, pues entendemos que es imposible. El gran riesgo de la vuelta, de la reentrada a la atmósfera, es que el satélite, como vemos allá arriba, el transbordador en este caso, de volar a esa inmensa velocidad, tiene que bajar a 360 km por hora. Toda la energía cinética debida a la velocidad se tiene que convertir en calor. La energía sabemos que no se pierde. Y ese calor se concentra en calentar, se convierte en calentar todo el transbordador. Para eso tiene que llevar un escudo térmico. Toda la panza del transbordador es un material con capacidad para llegar a 3000 grados centígrados y no fundir el vehículo, el transbordador. Ese calor hace que ese material del escudo térmico llegue al estado de plasma. El plasma es otro estado de la materia. Todos sabemos que hay sólidos, líquidos y gases. Pero también hay otros estados de la materia y uno de ellos es el plasma. El plasma es el estado en el que los átomos están ionizados, pero bueno, no se trata de entrar ahí, sino de ver que en el universo toda la materia bariónica, que es la materia ordinaria que conocemos, el 99,9% es esta materia. Y esta materia es plasma. Las estrellas, todas las estrellas es plasma. Y además el plasma tiene una peculiaridad que es lo que le da suspense a la reentrada. Y es que las ondas electromagnéticas no se propagan a través del plasma. Las ondas electromagnéticas son la radio. Por tanto, no hay comunicación con el transbordador en el momento de la reentrada. Este momento que entra en la atmósfera, suele durar unos 4 minutos. Durante la órbita las comunicaciones son perfectas, pero durante la reentrada no hay comunicación. Entonces, se sabe que es una maniobra, un momento muy peligroso y delicado. Y encima no hay comunicación entre la Tierra y el transbordador. De manera que pasados los 4 minutos, empieza a llamar. Oye, ¿estáis ahí? Houston, ¿estamos aquí o no estamos allí? Y la contestación, ya estamos, una vez que se ha superado. Por eso, esa emoción de esos 4 minutos para saber que todo ese periodo se ha pasado bien. Bueno, el transbordador llega, aterriza, despliega el tren de aterrizaje y una cosa muy importante, no se puede tocar el transbordador porque acaba de estar hace 5 minutos a 3000 grados centígrados. Luego lo primero que hacen nada más llegar es, a no ser que haya una emergencia, porque unos más de 20 vehículos siguen al transbordador en su aterrizaje, a no ser que haya una emergencia, no salen los astronautas, sino que se quedan allí durante un buen rato esperando que enfríe el transbordador. Los lugares de aterrizaje son el propio Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, y las opciones en función de urgencias, condiciones meteorológicas, etcétera, pues había varias. La base Edwards en California, otra en Nuevo México, White Sands, y luego alrededor del mundo, pues en las Azores, en la base de Zaragoza, Morón, en Casablanca, en Australia, siempre había varias opciones de manera que siempre tuviera un lugar donde aterrizar. Bueno, vamos a ver ahora un vídeo en el que de forma rápida vamos a ver ya en imágenes reales y en movimiento toda esta historia que os he estado contando. Entonces, vamos a arrancarle y dura un poco más de 3 minutos y vemos todas estas fases que os las voy a comentar según las vayamos viendo, pero no va a ser más que el repaso. Pues bueno, arrancamos
el vídeo y lo vemos. Bueno, ahí tenemos el hangar donde se monta eso que hemos visto, la plataforma y todos esos elementos. El desplazamiento hasta el punto de desplazamiento en el Centro Espacial Kennedy. Ya está todo preparado y empieza la cuenta atrás. Arrancan los motores principales del transbordador y cuando ya tiran bastante, se desancla de la base y arrancan los cohetes aceleradores. Todo esto acompañado de un ruido impresionante, bonito, al que le gusta los acontecimientos y horrible para el que lo usó. El público puede verlo desde una distancia no menor de 5 kilómetros. Y acude muchísima gente a ver los lanzamientos. Bueno, una vez lanzado, hemos visto que a los 2 minutos se descuelgan los cohetes aceleradores. Ahí los hemos visto. Y continúa solo el transbordador con el tanque central. Al cabo a los 8 minutos y pico, lo que vemos arriba es la panza del transbordador. Y este es el tanque externo descolgándose del transbordador. Y la caída y la reentrada. En la reentrada se funde. Por eso que hemos contado antes de la reentrada en la atmósfera, por el rozamiento con el aire. Y ahora ya tenemos el transbordador solo, intentando alcanzar, porque es una misión a la Estación Espacial Internacional, ahí está la estación y tiene que volar hasta ella. Ahora vamos a ver una maniobra muy curiosa, y es esto que está haciendo el transbordador. ¿Os dais cuenta? No está haciendo acrobacias, está frenando. Hay que tener en cuenta que vuela en el espacio exterior, no hay aire. Luego no puede frenar como un avión desplegando alerones, sino que la única forma de frenar es girar y una vez que ha dado la vuelta y avanza al revés, activar los motores auxiliares. Y de esa forma frena, se pone a la velocidad de la estación espacial y se acopla a ella. Una vez que se acopla, pues hace la misión que tenga el intercambio de astronautas, dejar nuevos experimentos, recoger lo que sea. Y una vez acabada la misión, ya ha dejado alguna pieza de la estación, vuelve con la bodega vacía, la cierra y la reentrada. Ahí está haciendo ya, llegando a la atmósfera para preparar la reentrada. La reentrada tiene que ser una maniobra además muy precisa porque tiene que entrar con un ángulo de incidencia a la atmósfera exacto. De manera que si entra con un ángulo demasiado grande, rebota en la superficie de la atmósfera y sale despedido alejándose de la Tierra. Y como no tiene propulsión propia, se perdería y sería irrecuperable. Y si entra con un ángulo de incidencia muy bajo, el calor sería tan alto que no sería suficiente el escudo térmico para protegerlo. Luego es una maniobra muy, muy complicada. Bueno, ahí vemos el aterrizaje. Necesita una pista mucho más larga que despliega los paracaídas y bueno, ya hemos visto la maniobra.
Muchas gracias. Ya tenemos visto el vídeo. Recuperamos la exposición. Si ese aterrizaje perdón, no se ha podido realizar en el Centro Espacial Kennedy, el transbordador se monta en un Boeing de la NASA para transportarle y volverle al Centro Espacial Kennedy, como vemos en esta imagen. Desde luego es un vuelo espectacular. Había dicho que si el aterrizaje no se podía realizar en el Centro Espacial Kennedy, pues se desplazaba donde estuviera el transbordador este avión 747, se montaba el transbordador sobre él y volvía a casa para el siguiente viaje. Ahora voy a hablar de dos acontecimientos muy importantes sobre la historia de los transbordadores. En primer lugar, la misión STS-51 de enero del 86. La popularidad de la navegación espacial había caído muchísimo en todo el mundo. Al principio, cada vez que se hacía un lanzamiento, salía en los telediarios de todo el mundo que si iba a una misión, que si salía este cohete, el nombre de los astronautas. Pero como estos vuelos se hicieron muy rutinarios, habían perdido el apoyo popular. Perder el apoyo popular significa que van a disminuir el presupuesto. Estamos hablando de Estados Unidos. Si los congresistas saben que son los que tienen que aprobar el presupuesto, que no existe un interés del público por la investigación espacial, la aprobación de presupuestos importantes para hacer estos despliegues, pues no llega. Entonces se les ocurrió en la NASA el siguiente asunto, y es que idearon pidiendo voluntarios, profesores, para dar unas clases de física de bachiller desde el espacio. Convocaron un concurso, se presentaron más de 11.000 personas, hicieron una selección y al final eligieron a dos personas, dos mujeres. Se les hizo un entrenamiento especial para convertirlas en astronautas durante 6 meses. El vuelo ese iba a ser el STS-51. Ese día, el 28 de enero del 86, despegó y a los 73 segundos del despegue reventó. Como vemos ahí, además muy pronto, de forma que se vio por el público, vio perfectamente lo que ocurría. Hay un en el centro. Estas son las trayectorias que siguieron los cohetes aceleradores. Vemos, en primer lugar, a la profesora que fue elegida, Krista McAuliffe. Estaban de espectadores sus padres, que vemos ahí, que acaban de ver la explosión, y la chica esa que está ahí, Bárbara, era la número 2 para el lanzamiento. Murieron todos los 7 tripulantes y esta mujer, Bárbara Morgan, después de varios años, 21 años después, dio esa clase que estaba preparada desde la Estación Espacial Internacional. Aquel día, como la NASA había hecho una publicidad enorme de este acontecimiento, de estas clases, se estaba retransmitiendo en directo para todo el mundo. En Estados Unidos, en las escuelas, en los high school, los alumnos, los alumnos de la propia Krista, estaban en el aula con un televisor encima de la mesa del profesor, igual que otros muchos, viendo el despegue del Challenger. Y cuanto más audiencia consiguieron, peor fue el resultado. Hasta entonces no había habido ningún accidente de los transbordadores. ¿Qué había ocurrido? Como vemos aquí abajo a la izquierda,
una pieza que es una junta tórica de los segmentos de uno de los cohetes aceleradores de los blancos laterales tuvo una fuga. La fuga se produjo porque esa noche, preparado todo, que vemos ahí arriba a la izquierda, el lanzamiento, en Florida había 2 grados bajo cero. Los ingenieros habían dicho que a esas temperaturas hay un riesgo enorme de accidente. Hicieron un informe definitivo el día anterior. Se lo plantearon a los ejecutivos de la NASA y la NASA rebajó esa gravedad y ese riesgo de accidente diciendo que, bueno, puede ocurrir, pero vamos a seguir adelante porque tenemos a todo el país y a todo el mundo detrás. Se efectuó el vuelo, se produjo esa fuga por el frío que hacía. Esa fuga prendió, quemó, funcionaba como un soplete quemando un punto del tanque central, de manera que le perforó y una vez perforado, pues aquello fue una explosión inmensa. Este fracaso, lógicamente, por una parte los lanzamientos, pero por otra planteó unas muchísimas reuniones, revisiones, nuevos protocolos de seguridad. Otro gran accidente ha ocurrido, pues yo creo que unos 17 años después, fue el del Columbia. ¿Qué pasó con el Columbia? Antes mencioné lo de la pintura. ¿Recordáis que el tanque central se pintaba de blanco, luego se quitó esa pintura porque se ahorraba muchísimo peso y se cubría el tanque central con un aislante, con una espuma aislante? Pues bien, en el despegue de la STS-107, un fragmento de esa espuma golpeó una de las alas del transbordador en la parte del escudo térmico y desprendió un fragmento de ese escudo. Nadie se enteró, nadie lo vio y el transbordador subió a la órbita, hizo completamente su misión. Los astronautas no se les dijo nada, pero cuando se hacían desde tierra los análisis, se sospechaba, sin comprobarlo, pero se sospechaba que ese trozo de espuma había pegado en el escudo y había roto una de las losetas que le formaban. En el viaje de vuelta, en la reentrada a la atmósfera, ese hueco del escudo térmico, lo que tenemos ahí en el centro, lo veréis arriba a la derecha, es una simulación, o sea, nadie estaba haciendo allí esta foto. Esa parte no protegida se calentó tanto, se fundió el ala, ese fuego entró en el transbordador y quedó todo hecho en un instante. Estaba volando ya sobre el camino de Florida. Eso sí, abajo ahí a la izquierda es una imagen real de los fragmentos en los que quedó deshecho el transbordador Columbia. A partir de entonces, y debido a la gravedad de estos accidentes, porque claro, iban tripulados por 7 personas, hubo primero ya una sentencia de muerte a la utilización de los transbordadores. Pero por otra parte estaba la Estación Espacial Internacional, que había que seguir acabando de construirla, suministrando repuestos, llevando astronautas y trayéndolos. Luego, desde ese momento, solamente se centraban en el mantenimiento de la Estación Espacial Internacional. Perdón. Y obligaba a que cada vez que se hiciera un lanzamiento, otro transbordador estuviera dispuesto a los pocos días para lanzarle por si había habido algún problema en ese lanzamiento. Además, el transbordador que se lanzaba una vez en órbita, los astronautas salían de él a revisar todo el escudo térmico por si tenía algún daño.
De esa forma se aseguraban que la reentrada fuera segura. Todo esto, desde el punto de vista del presupuesto, de toda la logística que llevaba detrás, hizo que fuera imposible mantener el sistema de transbordadores. Este es uno de los muchísimos monumentos que hay en Estados Unidos a los fallecidos, primero en el Challenger, luego en el Columbia, y los del Apolo 1. Bueno, ¿y qué pasaba con los rusos entonces? Pues que también tenían su transbordador, que se llamaba Buran. Y claro, le vemos ahí, digo, este es el Buran, y aquí también tenemos otra imagen. Y bueno, pues estos les han fusilado a los americanos el transbordador. Pero cuando le conocieron bien los ingenieros americanos, dijeron, no, no nos le han copiado. Es que tiene que ser así. Es como creer ahora, por ejemplo, que Airbus le copia los aviones a Boeing, porque todos los hacen igual. Y vemos unos aviones y salvo gente experta, no distingue qué avión es de esta empresa o que le ha fabricado esta o la otra. Pues con el Buran pasó lo mismo. El transbordador tenía que ser así. Pero las diferencias eran tan grandes que vamos a comentarlas ahora brevemente. El transbordador no tiene motores principales. Ahí lo vemos, solamente motores de maniobra. El transbordador no iba como con el tanque externo y otros, sino que iba montado, digo, el Buran iba montado en un cohete que es el más potente que se ha construido hasta ahora. Es el cohete Energía. Energía no está traducido al castellano, es que se llamaba Energía, así le llamaron los rusos. Y es ese enorme cohete. Pero el problema político, económico de la URSS hizo que esto fuera un enorme fracaso. Solamente se hizo un vuelo, lo cual era un logro enorme para los soviéticos. Y es que los americanos necesitaban para los transbordadores suyos un mínimo de 2 personas para manejarlo. El de los rusos no, podía viajar sin tripulación. Podían estar hasta un mes en emisión. Tenía capacidad de llevar más peso, usaba diferentes combustibles. Pero, como he dicho, el gran problema fue la crisis, la desaparición del sistema político que existía en la URSS. Realizó solamente un único vuelo, dando 2 órbitas a la Tierra y regresando perfectamente. Y hace como 20 años o un poco más, bueno, no se volvió a saber del Buran nada. En Kazajistán, que es donde está Baikonur. Baikonur es donde los soviéticos, desde la época del Sputnik, en 1957, han hecho todos los lanzamientos de sus cohetes. Se hundió un hangar, fueron a ver qué pasaba, qué había allí, y encontraron esto. O sea, los restos del Buran, escondido en un almacén abandonado en Kazajistán. Con todo el dinero, el trabajo y el esfuerzo con el que se había conseguido un vehículo que, según los ingenieros americanos, era superior a los transbordadores que ellos utilizaron durante 30 años, ahí muerto y abandonado en un hangar. Bueno, voy acabando. Los transbordadores fueron retirados en 2011, sin reemplazo. No se logró nunca llegar a los objetivos iniciales, que eran abaratar los lanzamientos al espacio. Cada lanzamiento costaba entre 450 y 500 millones de dólares. No se logró alcanzar la frecuencia anunciada de un vuelo por semana. Cada vez que volvió el transbordador, no sé si había mencionado que eran 400 personas durante varios meses. Para que no hubiera accidentes, tenían que repasar todo, sustituir muchísimas cosas, y eso costaba mucho dinero y utilizar muchísimo personal.
Uno de los fallos más graves fue que el orbitador no tenía una torre de escape. Si el Challenger hubiera tenido una torre de escape es un sistema para que la cabina donde van los pasajeros, los astronautas, en caso de un accidente del cohete, salgan despedidos y aterricen por medio de un paracaídas. Como no lo tenía, si fallaba algo, fallaba todo. Bueno, hoy, desde hace 9 años, porque en el 2011 fue cuando cesaron el funcionamiento de los transbordadores, hoy sigue siendo tan caro y complejo como entonces viajar al espacio. Los envíos a la Estación Espacial Internacional, curiosamente, se hace con las naves Soyuz. Las naves Soyuz son las que desarrollaron los soviéticos para llegar a la Luna, lógicamente actualizadas, modernizadas, pero cada vez que un astronauta no ruso va a la Estación Espacial Internacional, tiene que ir a Baikonur, donde está el lanzamiento, pagar a Rusia 83 millones de dólares por pasajero, viaje ida y vuelta, por eso por supuesto. 80 millones era el año 2019. 2020 lo han subido a 83 millones. Y de esa manera es como se ha estado manteniendo la Estación Espacial Internacional, viajando durante los últimos 9 años por medio de las naves y cápsulas Soyuz. Y hay una cosa muy interesante que hoy viene de maravilla para mencionarlo. Hoy día 27 de mayo a las 10:30 de la noche, que son las 4:30 en Florida, se va a hacer el primer lanzamiento del Crew Dragon de SpaceX, que es una compañía privada que va a experimentar hoy el primer lanzamiento con 2 tripulantes a la Estación Espacial Internacional. Es el primer lanzamiento que en 9 años se hace desde la NASA tripulados. Entonces esta noche sabremos si todo funciona correctamente. Se han hecho muchos ensayos, todos han salido bien y por eso han decidido que sea. Y va a ser precisamente esta noche. Bueno, tras la retirada de los transbordadores, pensamos que hoy las estrellas están más lejos que ayer. Bueno, pues he acabado mi charla. Muchas gracias por escucharme y si hay alguna pregunta, estoy dispuesto a contestaros si la sé. Pero oye, hay una para aplaudir. Eso, ahora nos falta el aplaudirte todos. Y además te voy a decir una cosa, que lo estamos haciendo, porque tiene mérito que en una conferencia nos has hecho sentir los aplausos, por favor, porque los tiene que... Gracias. ¿Pero se oye o no? Si tenéis... ¿Para qué la... Carlos, ¿estás viendo las preguntas? No, perdón, voy a activar el... Vamos a ver, voy a empezar desde atrás. Sigue existiendo competitividad entre Estados Unidos y Rusia. No existe esa competitividad que hubo en la carrera espacial que mencionaba al principio. De hecho, en el año 78, o sea, un poco después de llegar a la Luna y los últimos vuelos del Apolo, con el Apolo 17, empezó la colaboración de la NASA y los soviéticos en las misiones Apolo-Soyuz, que así se denominaban, con mucho recelo por parte de los americanos y de los rusos, pero hacían viajes conjuntos. Por no decir otra cosa, que a pesar de la Guerra Fría, de la rivalidad
en el terreno político, de geopolítica, de muchas cosas, en el aspecto de colaboración, en la investigación y el desarrollo de los vuelos espaciales, hubo una colaboración completa. Precisamente acabo de mencionar el que todos los americanos, que son la mayoría, la Estación Espacial Internacional también está explotada por Japón, la Unión Europea, por supuesto, a través de la Agencia Espacial Europea. Todos tienen que ir al entrenamiento a lo que se llama la Ciudad de las Estrellas, que está a las afueras de Moscú, y luego a los lanzamientos a Baikonur, que son 3.000 kilómetros de Moscú. Sí existe colaboración, lo que no existe es en la investigación correspondiente a las sondas espaciales que envían, igual que lo hace China, pero ya no compitiendo, sino cada uno desarrollando su propia investigación. ¿Qué opinas del sistema de transporte con naves recuperables de Elon Musk? ¿Crees que tiene futuro como sistema alternativo de los desarrollos espaciales? Acabo de mencionar que precisamente Elon Musk, por si no le conocéis, es el multimillonario, cabeza visible de muchas empresas tecnológicas, entre ellas los más famosos son los coches Tesla, esos que se dirigen solos. Y tiene una empresa privada de vuelos espaciales. No sé si recordáis que hace, no sé si con un par de años, lanzaron un cohete con un vehículo Tesla y con un maniquí que está viajando por el espacio y ahí seguirá. Este hombre ha conseguido un equipo extraordinario de técnicos que hacen que todos los cohetes que envía, todas las fases previas a un lanzamiento, esos cohetes cuando acaban el combustible son recuperables. Pero no son recuperables como se hacía antiguamente, caían al mar y había que ir en un barco a recuperarlo, sino que esos cohetes son robots, tienen un sistema automático que se orientan y aterrizan de forma vertical en unas plataformas. Si se han desprendido hace poco, como 2 minutos, por ejemplo, desde el despegue, vuelan hasta plataformas en tierra. Pero si se desprenden mucho más tarde, ya sobre el océano, hay en el océano unas plataformas y el propio cohete, lo que queda de él, tiene el suficiente combustible para aterrizar directamente en la plataforma y ser recuperado. El futuro de los transbordadores no existe. Se ha vuelto al cohete convencional principalmente por la miniaturización. Ahora las sondas son robots. Elon Musk, a través de su empresa SpaceX, envía en un solo lanzamiento 60 satélites de telecomunicaciones. Ha enviado ya 300, porque quiere hacer una cobertura de banda ancha en todo el mundo. Y eso es a base de esos satélites que están enviando esa empresa privada dirigida por Elon Musk. Entonces, no hay transbordadores, hay cohetes convencionales y el futuro de lo que venga, eso va a ser una sorpresa. ¿Hay alguna pregunta? ¿Perdón? ¿Alguna pregunta más hay? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Ahí nos envían un enlace para ver el lanzamiento de esta noche. Sí, hay varias webs, incluso YouTube, esta noche o entrando directamente en la NASA o en SpaceX, se va a poder ver el lanzamiento. Pues muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? No. Bueno, oye, Carlos, pues muchísimas gracias por esta magnífica conferencia. Muchísimas gracias por dar una conferencia virtual, porque todos sabemos que es mucho más difícil que una conferencia presencial.
porque no sé, te falta el calor de todas las personas, pero espero que le hayas sentido el de todos los que hemos estado escuchándote, porque realmente nos has apasionado. Y te esperamos en el Ateneo a dar la conferencia sobre el telescopio Hubble. Así que pones la fecha porque estamos deseando volverte otra vez a escuchar. Vale, lo haré encantado. Y a todos ustedes, a todos los que han estado, les damos las gracias y les esperamos también siempre en el Ateneo. Mañana hay una conferencia sobre Jesús Pardo que la dará Salcines y que estamos encantados de estar, desgraciadamente, virtualmente, pero sí apasionados de que los conferenciantes como Carlos Ajenjo nos haga vivir realmente el ser astronautas. Muchas gracias a todos por su asistencia y hasta el próximo día.